Exclusivo Noticias Caracol. Carlos Antonio Lozada, uno de los cabecillas de las FARC, habló con nuestro director Juan Roberto Vargas, dijo que harán proselitismo sin armas e insiste en que no tenía sentido dejar la lucha armada si no los dejaban participar en política. ¿Ustedes van a hacer política? Nosotros estamos haciendo política desde hace 52 años. Vamos ahora a comenzar a hacer política. Pero esa era con armas. Porque no nos habían dejado otro recurso. Claro, ahora esta sin armas, ¿cómo va a ser? Todos los colombianos lo que estamos diciendo es no más armas en política. Vamos a hacer política sin armas y por supuesto nosotros también. Por eso era un inamovible, digamos, del acuerdo. ¿Cómo así que vamos a hacer la paz y nos van a sacar a nosotros del escenario político? No. Más de la mitad de los colombianos dijeron no al acuerdo con ustedes. ¿Cómo van a hacer política en un país que no los quiere? A ver, no, es que no fue la mitad de los colombianos, fueron la mitad de los que votaron. Y votó solo el 30%. Pero lo mismo pueden decir de los que votaron por el sí. Déjeme, si me entiende, lo digo es para no... No, claro. Correcto, pero vea, dése cuenta, de cada 100 colombianos aptos para votar, solo votaron 30. Y de esos 30, solo 15 votaron por el no. Luego tenemos un espacio político representado por cerca del 85% de los colombianos, para llevarles nuestras propuestas, para hacerles ver que desde aquí hay una perspectiva y una visión de país. ¿Cómo le van a hablar ustedes a esos colombianos que los consideran ustedes unos criminales, unos terroristas y unas personas que le han hecho tanto daño a Colombia? Para nosotros el problema es la credibilidad política, más que un tema de encuestas, más que un tema de publicidad, es sobre todo un tema de hechos. Una vez estemos sin armas en la mano y podamos dirigirnos ampliamente a la sociedad colombiana, pero sobre todo que con nuestro comportamiento, que con nuestra conducta política, que con nuestra coherencia logremos demostrar que somos colombianos que adoptamos una decisión de vida a partir de que creemos que es necesario una sociedad más justa, vamos a tener eco, digamos, en esos sectores de la sociedad colombiana que han sido marginados de la vida política del país. Cuando se firmó el nuevo acuerdo de paz, hablaron de un gobierno de transición. Eso le puso los pelos de punta a más de uno, porque decían, ¿sí ve? Ahí viene el proyecto de Chávez, el proyecto de Venezuela, el proyecto de Ecuador, el proyecto de los países de izquierda que tienen gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Qué es ese gobierno de transición que proponen las FARC? ¿Cómo sería ese? Es un gobierno que se compromete esencialmente con la implementación de los acuerdos. Es que los acuerdos por sí mismos no son la paz. Luego, ese gobierno debe comprometerse, independientemente de los sectores políticos que lo conformen, en la implementación de los acuerdos y en la generación de esas condiciones económicas. ¿Cuándo iría, perdón, le interrumpo, cuándo iría ese gobierno? ¿De cuándo a cuándo, según la propuesta de ustedes? Nosotros estamos poniendo en el escenario de la política nacional una propuesta que hacia el 2018 de alguna manera unifique los distintos sectores que estamos por la paz. Lo que ustedes proponen es que haya un candidato único, digamos, en términos de plebiscito del sí y de pro acuerdo de paz, para que enfrente al candidato y a la gente que está por el no. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesariamente en el 2018 se van a ver enfrentadas esas dos propuestas. Quienes quieren la continuación de la guerra y la desigualdad social, y quienes creemos en la paz, en la democracia y en un país más justo. ¿No temen ustedes que un eventual gobierno tumbe ese acuerdo entre el gobierno de hoy del presidente Santos con ustedes? Lo que sucedió a partir del 2 de octubre demostró que hay suficientes reservas en el pueblo colombiano para negar la posibilidad de que esto que ya comenzó se desbarate. Nosotros creemos que este proceso es irreversible. Timochenko, que concedió una entrevista a medios internacionales, dijo una frase que es bien significativa y se la leo. Dice, estoy seguro de que vamos a quedar muchos en el camino. ¿Usted cree lo mismo? Nosotros que hemos estado inmersos en medio de ese conflicto decimos, bueno, ¿hasta dónde llegan los anhelos de venganza, de odio, de ciertos sectores que no entienden el momento histórico, digamos? Eso nos preocupa. No la vida personal, porque al fin y al cabo cuando nosotros tomamos la decisión de irnos para la guerrilla, estamos colocando nuestra vida a disposición de una causa. Y si independientemente de la forma en que sea, pues estamos dispuestos a continuar dando esa vida en función, digamos, de las ideas por las cuales hemos luchado a lo largo de todos estos años. Exclusivo Noticias Caracol. Vamos por partes. El traslado de los guerrilleros a las zonas veredales y a las zonas transitorias. ¿Cómo va a ser ese traslado? Lo que se establece es una ruta
comienza con el punto de partida, por dónde se van a desplazar las unidades, qué cantidad de personal, y de acuerdo a eso, entonces la fuerza pública establece también cuál es su ubicación sobre esas rutas y se abre, digamos, una especie de corredor que permite que las unidades guerrilleras se desplacen y puedan llegar al punto donde deben hacer ese preagrupamiento. Si hoy un hombre de las fuerzas militares encuentra un grupo de guerrilleros en una fila india, en cualquier región de Colombia, ¿qué pasa? Bueno, hay unos protocolos ya establecidos que están en este momento en pleno vigor, que establecen que cualquier movimiento que se vaya a hacer cuando los guerrilleros van uniformados y armados debe ser comunicado previamente a través del mecanismo de monitoreo y verificación, de manera que esos movimientos no sorprendan a ninguna de las partes. ¿Cómo verifican que en efecto estén yendo a ese proceso y no estén cometiendo delitos? Bueno, nosotros tenemos una estructura de mando, tenemos una disciplina, nuestras unidades se mueven sobre la base de planes. ¿Qué tan grande puede ser la disidencia en las filas de las FARC frente al proceso de paz? En el caso del primer frente fue algo muy puntual que se ha ido reduciendo en la medida en que se han presentado deserciones de esos guerrilleros que de manera, digamos, engañosa fueron llevados a esa situación por algunos miembros de la dirección de ese frente. Pues la decisión que tomó la 10ª conferencia fue ratificar que quedaban separados de las FARC. Sin embargo, dejamos en la 10ª conferencia la puerta abierta para que los guerrilleros de base y mandos medios pudieran retornar a los campamentos y acoger lo que anteriormente habían negado con respecto al proceso de paz. Y con los otros miembros pues fueron sencillamente retirados ya de las filas de la FARC. Pero el tema de armas, ¿cómo va a ser esa entrega? Sí, a ver, lo primero es aclarar que el acuerdo no habla de entrega de armas, habla de dejación de las armas. De dejación. En los primeros 30 días esas armas deben ser ya guardadas en containers por porcentajes. Primero un 30%, luego el día D más 120 otro 30% y el día D más 150 finalmente el último 40%. Pero para el colombiano de a pie, ¿cómo le garantizan ustedes que van a dejar todas las armas en esos containers? ¿Qué sentido tendría guardar nosotros X número de fusiles? Que el día de mañana, si hipotéticamente se diera el caso, los encontraran y se perdiera nuestra credibilidad. Es decir, cuando nosotros abordamos este tema en la FARC, en la dirección de la FARC tomamos una decisión y dijimos, porque hubo lógicamente quien propuso, dejemos unas armas por si no nos cumplen. Por ahora lo pregunto. Por si no nos cumplen, pero el sentido común nosotros decíamos, eso es poner en riesgo, ¿cierto? No solamente la credibilidad de nosotros como organización, sino también nuestro proyecto político. Tierra, bienes, ¿ustedes saben cuánto tienen? ¿Qué tienen? Nosotros no hicimos una guerra para enriquecernos. ¿Quién? Toda la vida de los integrantes de la FARC y de los máximos dirigentes está ahí, ante los ojos del mundo. Nosotros dijimos, nosotros sí tenemos unos bienes, claro. No hubiese sido posible resistir 52 años de confrontación si en medio de ese proceso de confrontación nosotros no hubiéramos construido nuestra propia economía de guerra. Pero eso es distinto a decir que nosotros tenemos fortunas personales, ¿no? ¿Las FARC no son ricas? Nosotros no somos mafiosos, nosotros no hicimos una guerra para el enriquecimiento personal, nosotros hicimos una guerra con un ideal, con un ideal altruista de una sociedad mejor. Luego no tenemos ningún problema en coger esos bienes, ¿cierto?, inventariarlos y decirle al país, mire, aquí están estos bienes. Por una parte para reparar a las víctimas, pero también para el proceso de reincorporación de los combatientes, porque es que nosotros somos colombianos, nosotros también somos sujetos de derechos de los propios acuerdos que construimos con el gobierno. Y le repito la misma pregunta que le hice con las armas. ¿Cómo garantizan que van a devolver todo? A nosotros nos pueden, digamos, para graficarlo de alguna manera, nos pueden esculcar nuestras vidas. El país tiene que tener la certeza de que no vamos a empañar nuestra credibilidad, nuestra autoridad ética y política y moral cuando vamos a salir a hacer política abierta por quedarnos con unos pesos. Nosotros no somos ese tipo de personas. La aplicación de justicia para los guerrilleros de las FARC ha sido tema de controversia en la opinión pública, pues la polémica se trasladó a la entrevista que le hizo nuestro director Juan Roberto Vargas a alias Carlos Antonio Lozada de las FARC. Aquí está la segunda parte. Mucha gente en la calle, y ojalá usted me ayude a que le explique a esas personas que no logran entender una teoría, una ecuación según la cual
no entienden cómo una persona que cometió unos crímenes tan graves, en el caso suyo, por ejemplo, sindicado de tantos delitos atroces, vaya ahora a hacer política sin haber pagado primero una pena por esos crímenes. ¿Cómo le explica uno eso al colombiano de a pie que tiene esa ecuación en la cabeza? ¿Qué delito atroz conoce usted que me sindican a mí? No, perdón, señor Losada, usted tiene... No, pero dígame uno, no, dígame uno, sindicaciones, muéstreme a ver. delitos, tomas guerrilleras, secuestros. Es decir, no creo que entremos, si quiere entramos en esa discusión. No, pero es que, más allá usted de está eso, haciendo una aseveración. No, claro, señor Y más Losada. que una aseveración, está haciendo una acusación. No, a ver, yo señor pienso Losada. que nosotros tenemos el Judicialmente, derecho, sí, pero claro, perdón, yo lo creo que interrumpo nosotros para que tenemos podamos... el derecho que tienen todos los colombianos, absolutamente tiene, todos los usted ha sido colombianos, llamado a derecho juicio, usted tiene acusación, como a todos los demás del secretariado. Mientras no se nos condene y no se nos venza en un juicio, a que se nos reconozca, pero ¿cierto? eso es otra cosa. Nosotros somos rebeldes que nos levantamos en armas, pero eso no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, incluidos los periodistas, a que se nos indique sin tener pruebas de ningún delito. Entonces nosotros acordamos, hicimos un acuerdo en La Habana con el Estado colombiano en el cual nos comprometimos a partir de la creación de un mecanismo de justicia, una jurisdicción especial de paz, para que allí se defina en justicia las responsabilidades de todos, absolutamente de todos. ¿Incluyendo el secretariado? Incluyendo toda la insurgencia, pero también los militares, pero también los presidentes que han sido parte del conflicto, los senadores, las cortes, los empresarios y absolutamente todo el sector, incluso los medios de comunicación que también han participado en medio de esta confrontación a atizar odios. Entonces dése en cuenta que esa jurisdicción especial para la paz, allá vamos a tener que ir todos los colombianos. Es que a través ¿incluyendo a los periodistas? Es que, por supuesto, es que dése cuenta de esto, que se le ha vendido al país la idea de que es que la jurisdicción especial es solamente para los guerrilleros. No, aquí todos los que hayan tenido que ver. Y si hay periodistas que han estado inmersos en delitos dentro del conflicto, pues allá van a tener que ir. Es decir, esto es para todos los colombianos. Claro, esto no es solamente incluyendo para los que han tenido simpatías con las FARC. Incluyendo los que han tenido, porque es que aquí se han montado procesos, por ejemplo, como la FARC política. ¿Cuántos condenados hay? La ecuación, vuelvo y le pregunto, ¿cómo le explico a la gente que una persona que está sindicada, yo no estoy diciendo que usted está sentenciado, pero está sindicado, como los demás miembros del secretariado, de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo le explica a uno, un colombiano de a pie, que esa persona no va a la cárcel y va a hacer política? Cuando nosotros firmamos el acuerdo de justicia, lo hicimos convencidos, primero que vamos a cumplir, y segundo que estamos dispuestos a aportar verdad y a asumir nuestras propias responsabilidades, pero las que nos correspondan, no las que nos quieran montar a nosotros. Claro, pero es una sanción que no será cárcel. Es la sanción que acordamos, porque claro, es que no puede... Que a eso me refiero, perdón, me interrumpo, esa es la almendra del inconformismo del colombiano de a pie. Sí, pero es que ustedes hablan, ¿cierto? Y mucha gente aquí habla qué es lo que piensan los colombianos. Pero, ¿y por qué es eso lo que piensan los colombianos? Porque es lo que dice la gente en la calle, no lo sabe. Sí, pero nosotros también tenemos cierto contacto con el país. Nosotros hemos recorrido, entre otras cosas, a pie este país durante 52 años. Entonces miren que se trata es precisamente de la única posibilidad que tenemos los colombianos de salir de este atolladero es acabar con los odios, acabar con ese círculo vicioso de la venganza y construir un mecanismo de justicia que no necesariamente implique que todos tengan que ir a la cárcel, no. Pues Noticias Caracol indagó en la Fiscalía sobre los procesos penales vigentes en contra de Carlos Antonio Losada. Según el ente investigador, Losada tiene 9 procesos por delitos como homicidio agravado, terrorismo, secuestro simple y agravado, narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros. Casi todas estas investigaciones se encuentran en etapa de instrucción y están repartidas en varias fiscalías del país, incluyendo Bogotá.